transmitiendo aquí en Árboles Financieros Live a través de Facebook Live y luego se va a reproducir en YouTube, pero queda grabado y también en podcast, aquí lo pueden escuchar. Entonces, gracias. Cualquier duda que tengan que podamos ayudarlos a contestarla, pónganla ahí en los comentarios de Facebook, por favor, o mándenos un DM y con gusto estamos para apoyarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me ha costado mucho. Es un tema que es importante y que en Latinoamérica, creo que sobre todo en México, nos cuesta mucho hablar de él, que es el tema del no. El no es una frase completa. No, es una respuesta o es algo que podemos decir y a lo que muy pocos mexicanos estamos acostumbrados a decir por diferentes cosas y aspectos culturales. Sobre todo la parte emocional del no. Esa es la parte que más nos cuesta, la parte emocional. Ahora les voy a decir algo. Hace poco estaba escuchando una conferencia donde mencionaban a Robert Kiyosaki, este autor del libro famoso, Padre Rico, Padre Pobre, que la verdad se lo recomiendo, léanlo. Algunas cosas aplican, algunas otras cosas no aplican. Y está muy interesante, pero una de las cosas que decía Kiyosaki o las que dice Kiyosaki, que yo estoy completamente de acuerdo con eso, es que en México y en Latinoamérica tenemos dos graves problemas. El primero es la falta de cultura emocional y espiritual. Es decir, que tenemos una falta de inteligencia emocional que nos hace falta. Y ahora, no quiere decir que en Estados Unidos o que en otros países se tenga increíblemente. Eso va a depender mucho de las personas también. Pero sí creo que vamos un poco atrás en esa parte de educación emocional y nos hace mucha falta en México, en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, esa es una. Y la otra cosa que decía es que nos falta educación financiera. Y en este programa tratamos de decir o de guiar a las personas a través de esos dos temas. La educación emocional o la inteligencia emocional, que eso repercute en tus finanzas. Y número dos, educación financiera, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la parte emocional, que eso ya lo hemos hablado en otros programas y lo seguiremos hablando y seguiremos insistiendo al respecto. Pero en base a eso, el decir no es algo muy emocional en muchos de nosotros. Es algo que nos cuesta trabajo, que el decir no es algo que nos cuesta mucho trabajo decirlo, que porque queremos quedar bien, porque no vaya a ser que se enoje, qué va a pasar si, qué va a pasar si esto, si el otro. Entonces, el no es una, y lo puse ahí en el título, el no es toda una frase, es una frase completa, porque el no muchas veces tiene que ir ligado de lo que tenemos que decir. A veces nos comprometemos y decimos que sí a cosas que no podemos hacer. Ahora, dejando a un lado la parte financiera, porque decimos que sí a cosas que no podemos hacer, que no podemos comprometernos a hacerlo, que no tenemos el tiempo, que no tenemos el dinero, que no tenemos espacio y nos empezamos a comprometer solo porque queremos quedar bien con esa persona, sí o sí. Pero el no es toda una frase completa con la que tú te tienes que comprometer directamente y tienes que dejar la parte emocional de un lado. Ahora no te estoy diciendo que a todo digas que no, lógicamente, ni que a todo digas que sí, simplemente que evalúes de acuerdo a tus valores, tus principios, hacia dónde vas, tu propósito de vida, qué estás haciendo, si lo que estás haciendo o lo que te están pidiendo que hagas va de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que estás plasmado, hacia dónde vas. Entonces, cuando pasa esto, sí, y cuando tienes bien definido hacia dónde vas, tu visión, cuando tienes definida tu misión, tienes bien definido hacia dónde te estás proyectando, es mucho más fácil decir que no, ¿sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta en las redes sociales, en muchos influencers o en comerciales que suelen pasar, donde a lo mejor no van o no se adecuan a la marca. Esto yo lo aprendí de Patrick Bet-David, donde dice en su libro The Next Five Moves, o los siguientes 5 pasos, que se lo recomiendo. Es un excelente libro para todo aquel que está emprendiendo, de pequeña, mediana o grande empresa, todavía para dar un salto a esa empresa. Obviamente hay que poner en práctica, no basta con leer, pero poner en práctica mucho lo que leemos. Pero
Él decía que hay veces que van a llegar marcas cuando empieza a tener éxito y todo, empiezan a llegar personas y empiezan a llegar situaciones que aunque te ofrecen mucha lana o son cosas jugosas, son negocios jugosos, pero las cosas que te ofrecen no van de acuerdo a tus principios y valores. Ojo, no quieren decir que estén mal, no quieren decir que sean lo peor, simplemente no van de acuerdo a tu marca o no van de acuerdo a los principios y valores que tu empresa o que tú mismo como persona quieres proyectar. Y muchos o mucha gente se gancha de eso solamente por el dinero, entonces empiezan a perder credibilidad, que de hecho hay un artículo por ahí que se cree que por todo esto que está pasando y la falta de credibilidad por solo obtener dinero y negocios, puede ser que este negocio de los youtubers y todo esto vaya en decrecimiento, o sea, no siga pegando a lo mejor para ahí del 2025, 2030 por ahí y cambie la forma en que hacemos redes sociales, YouTube y otras cosas. Entonces, es bien importante esto. Entonces, primero tener bien definido hacia dónde vas, qué es lo que quieres, tu visión. Y ya en base a eso va a ser bien importante que aprendas a decir no. Ahora, lo importante de aprender a decir no es que siempre vas a tener el riesgo y tenemos que aprender a vivir con ese riesgo, ¿sí? De que a veces cuando digas que no, te vas a arrepentir porque resulta que pudo haber sido una buena decisión. Sin embargo, muchas veces el decir no se puede convertir en una excelente decisión y puedes evitar cosas. No creo que sea tanto una cuestión de suerte, creo que es una cuestión de saber evaluar las cosas que se te presentan, las decisiones que debes de tomar, lo que se te presenta en la mesa, las diferentes oportunidades y en base a eso lo que se solicitan y en base a eso, entonces ¿sí? Te vas a hacer mucho mejor en la evaluación de proyectos y poder ser capaz de decir no a ciertas cosas y sí a otras. Pero el no es una frase completa. ¿A qué le estás diciendo no el día de hoy? ¿Sí? A lo mejor, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que a lo mejor no tenías, ni tú ni tu familia tenían la capacidad económica necesaria en algún momento para atender a una reunión, para ir a una fiesta de cumpleaños donde se requería de llevar un regalo o alguna otra situación o evento donde tengas que llevar o tengas que invertir una gran cantidad de dinero. O tienes que ir a una boda en la playa. Yo, por ejemplo, me casé en la playa junto con mi esposa. Nos casamos en la playa y obviamente obtuvimos muchos sís, o sea, mucha gente que sí fue, pero también obtuvimos muchos nos. Me acuerdo perfectamente un amigo, uno de mis mejores amigos que me dolió mucho que no fuera, me dijo, ¿sabes qué? En este momento mi situación mi situación económica no es la correcta. No puedo darme el lujo de ir. Inclusive hasta yo le dije, bueno, yo te pago el hotel, tú nada más paga el avión y vente. Y aún así me dijo, no puedo, o sea, no está dentro de mis posibilidades ni siquiera pagar el avión. Y aunque me dolió, entendí esa parte que le costaba, que iba a ser difícil para él. Y sabes qué, finalmente para casarme solo necesito a mi esposa, ¿no? En ese momento. Entonces, me hubiera dolido más otra cosa con respecto a eso. Entonces, ahí aprendí que el no muchas veces puede ser la decisión correcta. Hoy en día él es un empresario muy exitoso, es un CEO en Estados Unidos y pues bueno, ahí es el resultado de las decisiones que tomó. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. A veces, por más que nos duele y por más que hiera los sentimientos, porque es herir los sentimientos entre comillas, ¿no? Si se explica la situación, si se dice, ¿sabes qué? En este momento no puedo por esto, y no es porque no te quiera, no es porque no te ame, no es porque no quiero estar contigo en ese momento, no es por... Y explicas la situación. Creo que la gente es capaz de entender que, oye, en ese momento estás pasando por una situación difícil y no eres capaz de llevar a cabo tal o cual cosa que te están pidiendo. Ahora estamos hablando ahorita de eventos, pero a lo mejor son compras. Cosas tan sencillas y tan vanas como que vas en en el supermercado o en el mall o en el centro comercial o lo que sea y vas ahí caminando y lo que quieres y ves una prenda, algún lugar donde tenías muchas ganas de comprar algo y sabes que no puedes hacerlo y te metes y como que ya lo compras porque emocionalmente tú te sientes en la necesidad de comprarlo, en la necesidad emocional de llenar algún vacío que algo te dejó
y no estás dispuesto a decir que no con tal de llenar ese vacío que se llena en ese momento, pero al día siguiente probablemente pasen dos situaciones. O se te vaya, se te olvide inclusive hasta que compraste eso porque ya lo usaste, o bien que te arrepientas y digas, uy, ¿para qué lo compré? Uy, ¿para qué hice esto? Uy, ¿para qué? No debí haberlo comprado. Que a mí me ha pasado muchas veces. Me arrepiento de cosas y situaciones que debía haber comprado. Entonces, el no es una frase completa. El no es una frase que tenemos que aprender a decir. Y eso nos va a llevar a muchas decisiones correctas y a saber tomar decisiones muy buenas en nuestra vida financiera y en nuestra vida en general, ¿no? Nuestra vida en todos los aspectos, y nos hacemos más sanos mentalmente, más saludables en todos los aspectos por el aprender a decir que no. Hoy quiero, no sé cuál sea la palabra, animarte tal vez a que aprendas esta palabra, a que aprendas esta frase, que es decir, no, así como tal, no. Tal vez hoy te daba ejemplos como de ir a una boda a la playa y decir que no porque no puedes, o no comprar algún accesorio, pero también pueden venir proyectos donde se ven muy jugosos económicamente hablando, pero pues te lo repito, no van de acuerdo a tus principios y valores o te obligan a hacer cosas que tú no estás dispuesto a hacer, ¿no? Proyectos que tú no estás dispuesto a hacer. A mí en lo personal se me han presentado un par de proyectos así, donde vienen y me ofrecen un proyecto donde hay que hacer esto, esto y esto. Y primero lo pienso y evalúo si va de acuerdo a mis valores y principios. De hecho, hace poco empecé a escribir y reescribí cuáles son los valores y los principios míos y de la empresa que son inamovibles, que no son negociables. Entonces, eso te da mucho más claridad. El tenerlos escrito te da mucho más claridad para cuando vengan proyectos, cuando vengan clientes, proveedores, cuando venga una oferta de negocio, una oferta de trabajo, cualquier otra cosa, una situación inclusive con clientes donde ya sabes que estos son mis principios, no me puedo mover aquí. Entonces, si esto que vienes tú a decirme o a pedirme, sí, que haga o que lleve a cabo, sabes que no va de acuerdo a mis principios, no va de acuerdo a mis valores, a lo que yo tengo proyectado para mi vida, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a decir que no. Y se vuelve más fácil el decir que no, porque tú estás comprometido, ¿sí?, a algo que ya preestableciste, a una visión que estableciste, y sabes que si dices que sí a eso, te va a desviar de la visión, te va a sacar del camino. Es decir, que tú vas en un rumbo, tú ya trazaste ahí en el Google Maps o en el Waze o cualquier aplicación que uses para trazar los mapas de ir de un punto A a un punto B, ¿sí? Y tú ya trazaste ahí la línea, ya sabes por dónde ir, pero de repente alguien te dice, oye, ¿qué te parece? Hay una excelente opción, hay este atajo, es nada más que te salgas tantito de la carretera, que te salgas tantito por esta vía, por este otro lado, y vas a ver porque te va a ayudar en esto, te va a ayudar en el otro, te va a ayudar a pa. Y te empiezan a explicar y tú dices, uy, sí es cierto, hasta a lo mejor me ahorro, pum, haces cuentas y sí, porque por ahí no pago la caseta, porque por ahí pago menos gasolina, la gasolina está más barata, pero ¿sabes qué? Te va a desviar la visión porque no conoces tal vez ese camino no está pretrazado. Entonces te sales de ese camino y ¿qué va a pasar? Uy, no lo conoces y a lo mejor como no lo conocías es un camino extraño, no estaba pavimentado, entonces no vas a la velocidad que ibas a ir o que deberías de ir, entonces en realidad estás llegando más tarde a la visión o al punto donde en realidad tenías que llegar. Eso es lo importante. Puede pasar que sí llegues a tiempo, llegues más tarde, pero lo hiciste por otro camino y te arriesgaste de más. El riesgo es muy bueno y es bueno arriesgarse. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Pero también hay riesgos que son medidos y hay riesgos que no pueden comprometer tu visión y que no pueden comprometer tus valores y que no pueden comprometer lo que tú traes como visión, como misión en este mundo, en tu empresa, en tu negocio, como visión en las cosas que tú estás deseando hacer y que tú traes bien metidas en la cabeza y que quieres lograr y quieres hacer. Entonces, piensa en esto, piensa en que tenemos que, como te decía desde un principio,
mejorar esa parte emocional en nosotros cada vez más. Tenemos que trabajar en esa parte emocional de nosotros mismos y posteriormente, ¿sí?, empezar a trabajar la parte financiera porque van de la mano y el no es algo que nos ayuda, ¿sí?, tanto en nuestras finanzas como en la parte emocional, lo que nos pasa internamente. Por eso es bien importante que nos conozcamos también a nosotros mismos. Por ahí dice uno de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y el problema es que no amamos a nuestro prójimo porque no nos amamos nosotros mismos, porque no nos conocemos, no nos hemos perdonado, ni siquiera sabemos cómo somos o nos da miedo encontrar quiénes somos, que eso es bien interesante. Entonces, trabaja en ti. Esa es una de las cosas que más digo y que más creo que debemos de hacer es conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, enfrentarnos a ese yo y decir, bueno, estos son mis defectos, son mis virtudes y en esto puedo trabajar y en esto puedo conocer. Y en base a eso, el no va a ser mucho más fácil de decir, mucho más fácil de usar, mucho más fácil de agarrar y de poder decir que no y no comprometernos a cosas que no nos convienen o que no van de acuerdo a la ruta que ya hemos preestablecido y que hemos trazado todos hacia dónde vamos, de cuál es nuestro futuro y qué es lo que estamos haciendo y logrando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus no? O cuáles son, vamos a ponerlo de esta manera, ¿cuáles son los sí que has dicho, los sí a los que te has comprometido, que te han puesto barreras, que te han evitado seguir adelante, que te han evitado o que te han atrasado en los planes que tú ya habías planeado, en los planes que tú ya habías hecho para llegar a algún destino o algún lugar? ¿Cuáles son esos sí que dijiste que te arrepentiste, que te has arrepentido y que pudiste haber dicho que no? Aprende de esos para que en el presente y en el futuro puedas decir que no, a pesar de no está mal. Entiéndeme. Es más, te puedo decir que la persona que no acepta ese no, o que se enoja, o que se hace la víctima, o se siente lastimada por ello, ¿sí?, hasta necesita también encontrar ese balance de inteligencia emocional, ¿sí?, de lo que se necesita. Entonces, es ese equilibrio. Tanto aprende a decir tú que no, como aprende a recibir también un no de parte de otra persona. Y a lo mejor te afecta en un principio, pero no importa, sigues por otro lado. A mí también me han dicho que no muchas veces a muchas cosas. Y eso no quiere decir que me tengo que lamentar o que tengo que dejar al lado lo que tengo. Simplemente fueron dos visiones que no estaban correctas, o no, más bien, no que no estaban correctas, sino dos visiones que eran completamente distintas, no incorrectas, sino distintas, y que no iban al mismo lugar. Entonces, si se hubieran unido, ¿qué hubiera pasado? Simplemente no hubiera funcionado, hubiera sido una pérdida de tiempo. Si hubiera habido aprendizaje, te lo aseguro, pero el camino hubiera sido más lento, más ríspido y más complicado. Y el hecho de decir que no, o que me hayan dicho que no, pues me pudieron haber ahorrado también a mí un buen trabajo de reestructuración, de cambio de visión y de empezar de cero, de empezar de nuevo en otras cosas. Entonces, ahora que si ya cometiste un error, te tengo una noticia súper padre. Si ya dijiste que sí a cosas y estás comprometido, sabes que termínalas, ya estás metido, sé comprometido y termina lo que tengas que hacer, pero siempre hay la posibilidad de cambiar, siempre hay la posibilidad de reestructurar, siempre hay la posibilidad de restaurar, de perdonar, de hacer muchas cosas que te ayudan a reestructurar desde tu mente, tu corazón. ¿Para qué? Para poder redireccionarte y meterte otra vez a la carretera del destino y del propósito que tienes para tu vida y que está para tu vida. Entonces, reflexionemos en esto, reflexionemos en los no que hay en nuestra vida, en los no que no hemos dicho, en los no que nos han dicho y cómo actuamos al respecto. Cómo actuamos al respecto en esas situaciones, en esos momentos. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú al respecto? ¿Estás trabajando en ese no? ¿Sí? El no, recuerda que es toda una frase. Y sí, tenemos el derecho a decir que no a muchas cosas, ¿sí? Pero estamos diciendo que no a las cosas correctas, estamos diciendo que sí a las cosas incorrectas. Pongamos eso en balance, ¿sí? Entonces, y ya saben, cualquier cosa, pues estamos para ayudarlos.
y nos puedes mandar un inbox ahí en Facebook, Carlos Garza Árboles Financieros, o nos puedes escribir en YouTube, Árboles Financieros, en Instagram, que es @Árboles Financieros, o mi Instagram personal, que es @soycarlosgza. Ahí puedes encontrarnos y ahí estamos para poder servirte y para poder ayudarte con cualquier cuestión que tengas y podemos resolverla aquí en vivo y lo que sea podemos verlo. Entonces reflexionemos sobre esto, los no que hay en nuestra vida, cómo los estamos utilizando. Yo soy Carlos Garza, esto es Árboles Financieros Live, espero te haya servido, yo sé que sí y espero que sí y nos vemos en la próxima. Gracias.